Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estarles saludando en este momento, tomando en cuenta que estamos viviendo tiempos muy diferentes a los que hemos vivido en el pasado y que hemos transformado nuestra comunicación a una comunicación un poco más digital. Y bueno, esta es la forma en que estamos procurando que el mensaje que normalmente recibimos los domingos en la iglesia lo podamos recibir de todas maneras en la casa y que podamos tener la oportunidad de poder todos aprender de la palabra del Señor y poder hacerlo también por medios como este. Entonces, la enseñanza del día de hoy que tenía que ver con la parábola de la levadura, vamos a entonces a hacerla de esta manera. Vamos a tener un pequeño repaso de la parábola anterior, que fue la parábola de la semilla de mostaza, que ya la habíamos estudiado, y brevemente regresar a algunos detalles de la misma para poder relacionarla con esta nueva parábola que es la que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, hace ya varios días atrás tuvimos la primera reunión en la que vimos la parábola de la semilla de mostaza y entre las cosas que veíamos de ella, además de que está pues, en Mateo y en Lucas, en el caso de Mateo está en el 13:33 y en el caso de Lucas está en Lucas 13:20 y 21, la parábola de la semilla de mostaza tenía que ver con precisamente el crecimiento que se podía ver, admirar de un pequeño grano, muy pequeño. Era la semilla de mostaza una de las semillas más pequeñas que se conocían y que los oyentes de Jesús conocían de esa semilla porque muchos de ellos eran agricultores y entendían lo que Jesús les estaba hablando. Sabían que era una semilla muy pequeña. Pero también, a pesar de ser una semilla muy pequeña, ese arbusto iba creciendo y el arbusto de semilla de mostaza llegaba a ser prácticamente un árbol que hasta 4 metros de altura podía llegar a ser. Entonces era en realidad un gran arbusto que se hacía de una semilla tan pero tan pequeña que parecía minúscula, que era justamente la semilla de mostaza. Algo que tiene que ver con lo pequeño que era la semilla de mostaza, en algún momento Jesús hizo una comparación que tiene que ver con el poder de la fe y nos dice que si nuestra fe fuera al menos del tamaño de un grano de semilla de mostaza, podríamos decirle a este monte que se mueva y sucedería. Eso en Mateo 17:20 así lo dice. Porque de cierto os digo, es que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y pasará, y nada os será imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente nuestra fe todavía tiene muchas oportunidades de crecimiento, porque es poderosa. Bueno, precisamente para eso utilizó en otros momentos Jesús ese pequeño grano de mostaza para que pudiéramos ver lo poderosa que podía ser. Ahora bien, recordando un poco, ¿cuál era la enseñanza de la parábola de la semilla de mostaza? Que el evangelio es algo que cuando se siembra puede aparentar ser pequeño, pero germina y crece, así como la semilla de mostaza llegar a ser un árbol. O sea que es algo que no se queda estático, sino que germina en las personas y crece. Y ese es como el evangelio, el reino de Dios puede ir creciendo. Sucede en las personas en lo individual, sucede en una congregación, puede suceder en el mundo entero. De hecho, estas parábolas tienen directamente que ver con una ilustración de lo que es el reino de Dios, que tiene que irse creciendo y expandiendo, que lo vamos a ver con la siguiente parábola. Cuando recordamos cuál era la aplicación de la parábola de la semilla de mostaza, de alguna manera queríamos entender y recordar que de algo tan pequeño se pueden lograr muchas cosas. Por ejemplo, con una pequeña chispa podrías encender una gran fogata, podrías encender un fuego, como dice una canción. Con una chispa puedes encender un fuego. Quiere decir que es algo pequeño que puede generar algo grande. En algún momento lo comparamos con el crecimiento de nuestra propia iglesia, que cuando empezó eran un grupo pequeño de hermanos tratando de alabar al Señor, pero fue creciendo, otros fueron incorporándose y hoy el Señor nos ha bendecido con una linda iglesia, con un templo para reunirnos, con la posibilidad de ayudar a muchas personas que lo hacemos como parte de nuestro ministerio. Ese es el crecimiento que se puede observar y que Dios nos lo ha dado. Dios hace cosas grandiosas y muchas veces empezando de lo más pequeño. La obra de Jesús en la cruz fue una de ellas,
que parecía algo extraño de este profeta que hizo, que generó algún tipo de estragos en la sociedad de su momento, pero que era el inicio del establecimiento del reino de Dios y que precisamente su muerte fue el inicio de lo que hoy nosotros conocemos como el cristianismo, y que de ese reino de los cielos que precisamente a partir de su muerte y resurrección fue fundamentado en Jesucristo y que Dios tiene para nosotros. Aunque nosotros nos sintamos muy pequeños o insignificantes, el crecimiento lo da Dios. No es porque nosotros tengamos grandes capacidades, podemos hacer alarde de ellas, sino porque aquellas grandes cosas que podemos hacer es porque el poder de Dios está en nosotros para lograr grandes cosas. Así el reino de Dios puede estar siendo sembrado en todo lugar y que muchas otras personas pueden encontrar refugio, y otros muchos pueblos y naciones van a poder conocer todas las cosas a través de él. Por eso nos recordamos un poco de esa enseñanza de la semilla de mostaza, para que nunca nos sintamos insignificantes, sino que tengamos la certeza que el poder de Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Ahora entramos entonces a lo que es la parábola de la levadura. Igual que la anterior, es una muy pequeña parábola. Hay parábolas más grandes que tienen otro tipo de enseñanza y desarrollo, pero estas son parábolas bien pequeñas. Y en este caso, la parábola de la levadura tiene mucho que ver con la anterior, y vamos a ir comparando algunas pequeñas cosas. La parábola de la levadura está en Mateo 13:33, también está en Lucas 13:20-21. Es muy similar, los vamos a leer para poder recordarlo. Dice Mateo 13:33, otra parábola les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y eso es todo. Y en Lucas 13:20-21 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esa es básicamente. ¿Y qué es lo que vamos a analizar de eso? ¿Qué son las generalidades de esta parábola, además de que está en estos 2 evangelios? Bueno, se parece un poco a la semilla de mostaza en el sentido de que ambas tienen que ver con el reino de los cielos. Ambas tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo del reino de los cielos. Solo que una lleva consigo algo que tiene que ver con el crecimiento exterior, porque lleva la idea de que lo pequeño se puede hacer algo grande y que el crecimiento va de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Es un crecimiento que puedes ver. Pero la otra tiene que ver con el crecimiento, pero es un crecimiento que se da a lo interno de la masa, porque es precisamente la función de la levadura, que lo que hace es fermentar la harina para que ésta finalmente, habiendo sido fermentada o leudada, pueda cumplir su misión. La levadura, en términos generales, justamente su misión es hacer que toda la masa, que cuando es masa y no tiene levadura no sucede nada, pero cuando tiene levadura es una especie de hongo que se va esparciendo por toda la masa, tiene que quedar en ella y tiene que tener un tiempo prudencial en que pueda estar ahí, para que entonces toda la masa pueda ser leudada por la levadura, y entonces cuando ya está leudada, aquella persona que va a utilizar la masa puede hacer los panecillos, lo que sea que va a querer hacer, y esto va a crecer. Y la razón por la que crece luego es porque toda la masa fue correctamente leudada en todo su volumen. Y eso es lo interesante, porque cuando eso sucede por fuera no se nota nada. Es un crecimiento silencioso. Es por eso que entonces tenemos que tener claro qué es lo que significa entonces leudar la masa, porque es lo central de esta enseñanza. Leudar es expandirse, ir a todas las esquinas, llegar ahí. Eso es lo que hace la levadura en la masa, y es lo que nosotros también como cristianos tenemos que pensar. Hay varias enseñanzas con esta parábola y vamos a ir tocando algunas de ellas, pero en realidad muchas de ellas es bastante puntual. Lo primero, recordemos que habla del reino de los cielos, y aunque al principio podía parecer que era algo muy pequeño en sus comienzos, al final terminó extendiéndose a todo el mundo, con un poder
que es visible como la semilla de mostaza, y también con un poder que es invisible en otros aspectos de cómo ha ido el reino creciendo en las vidas de las personas, pero que es un crecimiento más importante, que es interno también. En la parábola de la semilla de mostaza se ilustra ese crecimiento exterior y visible, y en la de levadura se ilustra ese crecimiento interior e invisible. Ambos son muy importantes, tienen que ver mucho con ese crecimiento integral que todos tenemos que tener. Llevar el evangelio de una manera silenciosa a todo lugar sin pretender llevarse palmas. ¿Quién quiere hacer eso? Hoy día hay muchas personas que quieren relucir, que quieren, véanme yo que traigo el evangelio, que tengo esta capacidad para hablarle a grandes multitudes, y es un yo, que me vean a mí que hago las cosas. Pero en realidad lo que nos enseña la parábola de la levadura es que ese crecimiento, ese leudar la masa, es un proceso silencioso. Incluso el mismo Jesús no llegó a la tierra para ser el más alto. No llegó a la tierra para decir, ok, ahora yo voy a ser el principal de la sinagoga, ahora yo voy a ser el rey. No, llegó para empezar a trabajar con las personas que más lo necesitaban, los más pobres, los que necesitaban entender de qué se trataba el reino de Dios, y por eso utiliza estas figuras, porque él estuvo ahí leudando la masa de una manera invisible, pero llegando a las personas para que tuvieran una transformación total a lo interior. Eso es el reino de Dios en nosotros. Nosotros estamos a la vez en la humanidad, y entonces la palabra de Dios debe germinar en nosotros para que finalmente nuestra vida leude todo aquello que está a nuestro alrededor. Que entonces podamos fermentar a quien. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que donde sea que tú estás, tiene que necesariamente verse una diferencia. Las demás personas tienen que notar en tu forma de hablar, de conducirte, en tus valores, algo diferente. No porque usted llega a decirlo con su boca, yo soy diferente, yo puedo hacer esto, yo creo tal cosa, sino porque las personas, cuando te ven vivir, se dan cuenta y son fermentados de ese deseo, de esa forma diferente de ser y de actuar, que puede reflejar los valores del reino si lo estamos haciendo de manera correcta. Y esos valores del reino fermentan la vida de otras personas que van precisamente creciendo en la palabra. Al final, si queremos ver cuál es la aplicación de esta parábola, tenemos que entender que estamos llamados a impregnar al mundo de nuestra fe. Tú y yo necesitamos, donde sea que estemos, ser ejemplo de la fe en Jesús que profesamos. Por nuestros actos, también por nuestra boca, pero que se pueda ver, que podamos, si nuestro efecto es leudar la masa de todo el lugar donde estamos, de abarcar todo ese volumen y que las personas lo puedan notar, vamos por el buen camino. Nuestros principios y valores tienen que verse, y las demás personas tienen que tener la capacidad de poder notar eso que Dios ha hecho en nosotros y que nos hace diferente. Ser fermento del reino de Dios significa que donde quiera que estemos, dejaremos ejemplo, dejaremos mensaje, cambiaremos vidas, dejaremos algo diferente a lo que estaba ahí antes que estuviéramos nosotros ahí. Y eso nos hace personas diferentes. Donde sea que vayamos, debemos de ser embajadores del Evangelio de Cristo. Y con eso, en términos generales, abarcamos la parábola de la levadura y algunas de sus enseñanzas principales, que es lo que hemos querido con esta enseñanza recordarnos, para que luego podamos proseguir con algunas otras parábolas. Que el Señor les bendiga, y ha sido un placer comunicarnos por este medio.